Estos son los temas que nosotros vamos a tratar. Número 1, ¿qué son los partidos políticos? 2, surgimiento de los partidos políticos. 3, partidos políticos y el espectro ideológico. Y 4, surgimiento y desarrollo de los partidos políticos de México. Lo que traté de hacer fue compactar un poco las cosas, porque cada uno de los puntos puede ser incluso por favor. Y bueno, aquí mostramos algunas definiciones de partido político. Algunos de ustedes que asisten a las escuelas de formación de la Secretaría alguna parte de esta presentación, entonces no les definiciones. ¿Qué pasó? Sí. 1, 2, ¿ya se escucha mejor? ¿Ya? Bueno, entonces iniciamos con ¿sí? Un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual comience a concretarse una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. Otra definición de Dieter Nolen nos dice que es un grupo de ciudadanos del mismo parecer que se han fijado como objetivo hacer valer sus ideas políticas comunes. Una más de Max Weber nos dice que los partidos políticos son por su naturaleza más íntima, sean los que fueren los medios empleados para la retención permanente de sus afiliados, organizaciones de creación libre que se sirven de una propaganda libre en necesaria renovación constante, y actualmente su objeto consiste siempre en la adquisición de votos en las elecciones para los cargos políticos o en una corporación votante. La intención es que nosotros tengamos la idea de que en las ciencias diferentes campos esa es la intención. Podemos tener definiciones desde las más sencillas hasta las más complejas o descriptivas, como lo vemos con la definición de siguiente, por favor. En Europa Occidental. Nosotros recordemos que la modernidad y este paso del mundo feudal a ese momento histórico, pues esencialmente se da en Europa. Entonces es ahí donde el Estado moderno es producto nacional, territorial, y bueno, ahí tratamos de mostrar ese cambio, ese paso. Y bueno, dentro de la vamos a tener el paso dentro de las instituciones políticas. Política a través de
van a ir transformándose hasta llegar. En la cuestión jurídica, por ejemplo, vamos a tener la aparición de una institución fundamental que va a ser la propiedad privada de los medios de producción. Eso va a ser también uno de los grandes cambios en materia del campo. La siguiente. Y factores materiales. Dentro de los factores intelectuales, pues tenemos el Renacimiento, el cual mina el dominio de la Iglesia Católica y precisamente pone en entredicho la hegemonía de esta institución religiosa, al igual que la Reforma protestante y el Renacimiento. Entonces, de momento, van a en el terreno ideológico, intelectual de la época. En los factores materiales vamos a tener es decir, recursos. Y bueno, en este cuadro se trata de, bueno, lo que intentó hacer es mostrar del feudalismo a la modernidad. En un primer momento vamos a ver en la modernidad, pues vamos a tener la democracia liberal, burguesa, como algunos autores le nombran, y en el ejercicio del poder político vamos a tener que el feudalismo va a estar centralizado en la figura del rey, y en la modernidad pues ya va a aparecer la división de poderes, es decir, tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, al interior del Estado moderno. Y como fuente legitimadora vamos a tener en el feudalismo el derecho divino o de sangre, y en la modernidad mediante el voto. Eso va a ser uno de los cambios fundamentales en cuanto a la fuente legitimadora. Y como clases antagónicas vamos a tener en el feudalismo al señor feudal y el siervo, que tenían relaciones de protección recíproca, pero donde la explotación se daba a través de la extracción del tributo por parte del señor feudal al siervo. Y en la modernidad pues vamos a tener la emergencia de una nueva clase dominante, que va a ser la burguesía, una clase dominada y explotada que va a ser el proletariado, que creo que ya tuvieron una sesión de economía política, así es que deben de estar bien afilados en esos temas. Y por otro lado, la representación política dentro del feudalismo se va a dar a través de gremios y corporaciones, y en la modernidad a partir o a través de los partidos políticos. Y bueno, en consecuencia, lo que denominamos partido político es un fenómeno moderno, europeo, y dependiente del adaptarse a un método electivo por votación de los representantes a los órganos colegiados de gobierno después del triunfo de la burguesía, y como manera de reemplazar el poder tradicional de la nobleza. Eso va a ser fundamental. Vamos a tener
Nos dice que la política es acción permanente. Se puede hablar de pasión política como de un impulso inmediato de la vida económica. Pero el mismo cálculo de la vida humana individual obedece a leyes diferentes de las que rigen el pequeño interés individual. También hemos discutido, por ejemplo, otro concepto de política como la actividad humana que nos permite construir el consenso por la vida. La política nos permite, cuando se rompe esta dentro de la política, es cuando nosotros entramos al terreno de la violencia. Cuando la política no funciona, entonces estamos ya en el terreno de la guerra y de la disputa violenta. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Por favor. La libertad y la igualdad son fundamentos de la democracia liberal y en torno a estos dos preceptos se han configurado una diversidad de ideologías que se han organizado para lograr diversos fines. Y bueno, aquí hacemos un cuadrito donde se presenta el espectro ideológico. Está muy simple, pero nos ayuda a empezar a discutir precisamente el campo ideológico, en donde por las características de las doctrinas político-económicas podemos ubicar dos campos esencialmente subdivididos cada uno en dos. Por un lado vamos a tener el centro derecha, que pueden ser los movimientos y doctrinas conservadoras del statu quo, y por el otro lado la extrema derecha, es decir, movimientos y doctrinas antiliberales y antiigualitarias, en donde podemos ubicar el nazismo, el fascismo, todos estos esquemas políticos en donde la diferencia se plantea como una cuestión natural, en donde los más fuertes son los que deben dirigir a una sociedad, porque si permitimos que la sociedad esté dirigida por los débiles, vamos a tener sociedades degradadas. Estos son los planteamientos de la gente, y por lo tanto se autoproclaman desde el poder para conservar el poder bajo esta lógica. Ellos no nos dejan ver que detrás de esa supuesta supremacía hay toda una historia. Entonces, eso es algo que también debemos tener en cuenta. Y bueno, también es abordemos algunas cuestiones del centro izquierda, que es ahí, ¿verdad? Liberales igualitarias. Tenemos la extrema izquierda a través de es decir, por un lado vamos a tener dentro del centro izquierda movimientos, digamos, liberales, progresistas, y en la extrema izquierda vamos a tener planteamientos más radicales que plantean cambiar la estructura y bueno, el hombre de derecha es el que se preocupa ante todo de salvaguardar la tradición. El hombre de izquierda, en cambio,
es el que entiende por encima de cualquier cosa liberar a sus semejantes de las cadenas que le han sido impuestas por los privilegios de raza, de casta, de clase, etc. Es decir, una actitud de izquierda es estar del lado del oprimido, del dominado y del explotado. No sé si hasta aquí hay pregunta o alguna participación. ¿Todo bien? Sale. Sí. ¿Cuándo es centroizquierda? Sí, bueno, dentro de la cuestión de centro-derecha vamos a tener movimientos que sí buscan la justicia y, digamos, la humanización del capitalismo, pero no su abolición y sus instituciones en realidad. Y dentro del centro izquierda vamos a tener propiamente sí movimientos más progresistas, pero que también en esencia no están buscando transformar las relaciones sociales de producción. No sé si con esto quede un poco más claro. Bueno, seguimos. Ahorita de todos modos vamos a entrar a una discusión más amplia. La siguiente, por favor. La aparición de los partidos políticos y su evolución se ha dado en un proceso de lucha por alcanzar el derecho de participación y representación política de grandes sectores marginados históricamente: los trabajadores, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los jóvenes, etc. Y a continuación presentamos una tablita donde se hace una periodización de las características de los partidos políticos y su aparición a partir de un texto de Katz y Mier y de Martínez Ospedra. Vamos a tener tres elementos: el periodo en el que surge, el grado de inclusión y los principales objetivos. Vamos a tener en un primer momento el surgimiento de los partidos de élites, esto en el siglo XIX, en donde el sufragio, es decir, el grado de inclusión social es restringido y cuyos principales objetivos va a ser la distribución de privilegios. En este momento histórico, los que podían votar y ser votados eran hombres y propietarios además. Por eso se habla de que el sufragio estaba restringido. Entonces, ¿quiénes eran los que podían votar y ser votados en esa época? Ya dijimos hombres. ¿Qué clase social estaba emergiendo? La burguesía, ¿no? Entonces, desde que nace todo este planteamiento, se está diseñando para que una clase económica comience a consolidar sus principios, sus valores, pero sobre todo sus intereses económicos, materiales, a través de que pues la propiedad privada de los medios de producción va a ser una de los principales instrumentos para ir consolidando. Posteriormente vamos a tener la aparición de los partidos de masas en el periodo de 1880 a 1960, en donde el grado de inclusión social se va a extender a sectores como los trabajadores, precisamente por la organización y la presión que empiezan a ejercer el proletariado.
Y bueno, lo que buscan, uno de sus principales objetivos va a ser la reforma social, transformar una situación de injusticia, de explotación que se estaba viviendo en ese momento. Y en 1945 va a aparecer lo que es conocido como el Partido Cocho o Cachatodo, también así es conocido, en donde ya tenemos un sufragio universal. Las mujeres ya alcanzaron o ya lograron mediante la lucha votar y ser votadas. Y bueno, lo que se busca ahí de una manera más difusa es el mejoramiento social. Y por último vamos a tener a partir de 1970, que es uno de los aportes o planteamientos de Katz-Simier, la aparición del partido cartel a partir de 1970, en donde el grado de inclusión va a continuar siendo universal, y la política, y uno de los principales objetivos ya va a ser la política como profesión. Es decir, va a aparecer la clase política, o lo que es conocido como el político profesional, que dentro de una visión crítica, muchos de ellos lo que van a hacer son simples administradores del capital. Entonces vamos a tener personajes que todo el tiempo se dedican únicamente a la política. Esa es su forma de vida, es decir, entre comillas, se profesionaliza la política. Por allá el compañero está. Y bueno, aquí mostramos las organizaciones políticas en las democracias contemporáneas. Aquí ustedes no van a ver, por ejemplo, las organizaciones o los movimientos antisistémicos. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí fue un retrato de las organizaciones que se mueven medianamente por la vía pacífica e institucional. Vamos a tener principalmente, bueno, los vamos a definir por su grado de estructuración, su permanencia en el tiempo y sus objetivos. En cuanto al grado vamos a tener primero al grupo de presión, en donde este se va a caracterizar por tener una estructura establecida y cierto grado de especialización. Su permanencia en el tiempo va a ser de media larga y sus objetivos va a ser principalmente la obtención de ventajas materiales o la preservación de ventajas adquiridas. Esto lo podemos ver en organizaciones profesionales o gremiales, organizaciones campesinas, sindicatos, industriales también, ¿no? Y vamos a tener por otro lado que también defienden posiciones espirituales o morales, y ahí podemos tener agrupaciones de vocación ideológica, grupos religiosos, que pues lo que buscan es precisamente que sus planteamientos morales se preserven en una sociedad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los movimientos que ahorita se han ido dando en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Que no vamos a entrar a ese debate, pero nada más es como para situar un ejemplo. Por otro lado vamos a tener al movimiento social, que va a tener una estructura laxa, informal y descentralizada. Su permanencia en el tiempo va a ser corta y los objetivos que busca es influir de manera general en los valores y percepción social acerca de... en los talleres en los que hemos estado hemos planteado el ejemplo del movimiento Yo Soy 132, en donde pues bueno, fue un movimiento que no tenía una estructura bien establecida, sino más bien tenía una estructura horizontal, asamblearia, en cada una de las universidades que se empezaron a articular en este movimiento, en donde la asamblea era el máximo órgano de deliberación y decisión, y se crea la figura del vocero, que simplemente era el de lo que la asamblea
había decidido. Entonces no hay una estructura vertical, hay una estructura horizontal, y lo que buscaban lo que buscaba este movimiento plantear era precisamente lo negativo que resultaba la concentración de la comunicación en pocas manos, es decir, el monopolio comunicativo que teníamos en México, Televisa, como un socio del poder político, y a través de esto pues lograban crear cercos informativos o desinformar a la población, y que esto a su vez influía en que los votantes pues no tenían información veraz y oportuna. Entonces el 132 pues tiene una permanencia de más o menos un año, año y medio. Ya ahorita no existe como movimiento, entonces por eso se habla de un tiempo corto. Y vamos al partido político. Este va a tener una estructura establecida, con una burocracia desarrollada. Su permanencia en el tiempo va a ser de media a larga, y los objetivos que persigue es la toma del poder político y la representación del pueblo mediante la agregación de intereses para desplegar desde ahí su ideología o programa. Entonces la diferencia que vamos a tener básicamente entre el partido político y los otros dos formas de organización política va a ser precisamente la toma del poder político. Los otros no van a elecciones, los otros no postulan candidatos, solamente buscan influir para conservar o acrecentar ciertos intereses, en el caso de los grupos de presión y en el caso del movimiento social, para generar un cambio. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasamos al punto 4, que es surgimiento y desarrollo de los partidos políticos en México. Aquí nos vamos a ir más rápido todavía para tener una discusión que viene a partir de nuestro partido, precisamente Morena. La historia de los partidos políticos en México no es muy lejana, hasta donde los estudios políticos nos permiten apreciar. Los distintos grupos políticos, después de alcanzada la independencia respecto de España, se identificaron como tendencias ideológicas, como puntos de vista generales sobre el acontecer político de la época, y no necesariamente como formas de participación. Y el germen de estas facciones las vamos a encontrar precisamente en las logias masónicas, en el rito escocés y el rito yorquino, principalmente en ese momento. La siguiente, por favor. La conformación de una forma de gobierno democrática con división de poderes dio lugar a formas de participación política inéditas. Después de 1857, con la reforma consumada y una nueva constitución, las elecciones se realizaron periódicamente con el concurso de nuevos partidos, con la participación de hombres notables, propietarios, comerciantes, alta jerarquía militar y personajes con formación educativa elevada buscaban conseguir un escaño en el Congreso. Es lo que correspondería al partido de élite. Y bueno, los partidos en ese momento van a ser dos, básicamente: el Partido Liberal o Partido del Progreso y la Unión Liberal o de los Científicos. También es importante mencionar que el campo de estudio de los partidos políticos en México, como se dice en las ciencias sociales, es una beta bastante rica, porque no hay mucho acerca de esto. Entonces ahí científicos sociales y politólogos que estén presentes, ahí hay mucho que hacer.
tengo esa formación, entonces no está suficientemente explorado los políticos en nuestro país, y ahí es un campo que tenemos que ir construyendo. La siguiente, por favor. Los partidos políticos modernos en México, de acuerdo con la impresión de varios especialistas, comienza con la formación del Partido Liberal Mexicano en 1905. Fuentes Díaz destaca su orientación social, sus valores ideológicos plasmados en un programa, su actividad proselitista mediante un periódico y sus acciones de lucha social. Entonces es lo que nos decía Gustavo, ¿no? Decía el Partido Liberal Mexicano, digamos que sí, o sea, de manera como conocemos a los partidos políticos con células a lo largo y ancho del país, sí podríamos entonces ubicar al Partido Liberal Mexicano como y en ese momento los partidos que estaban era la Unión Liberal, el Nacional Reeleccionista, el Antireeleccionista, el Reyista, el Partido Católico Nacional y el Partido Liberal Mexicano, de donde precisamente nosotros abrevamos algunos elementos como nuestro periódico, ¿no? Regeneración, el periódico de los Ricardo Flores Magón, de los hermanos Magón, del Partido Liberal Mexicano. Algunos de ustedes ya tienen un libro bastante interesante para que empiecen a abordar ese tema, que es el de Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana en México, en donde precisamente se aborda el tema del Partido Liberal Mexicano, sus características, su primer momento con Camilo Arriaga, su disputa con Ricardo Flores Magón, y a partir de ese momento la radicalización del partido con postulados anarcosindicalistas, más allá que solamente liberales. La siguiente, por favor. Y bueno, con el inicio de la Revolución Mexicana se da al traste con los partidos que compitieron en 1910, es decir, el Partido Nacional Reeleccionista y el Partido Nacional Porfirista, que postulaban precisamente al dictador, a Porfirio Díaz, y el Partido Nacional Antireeleccionista, que postulaba a Francisco I. Madero. En 1919 nace el Partido Comunista Mexicano. El partido surge en las postrometrías del movimiento revolucionario, más como una iniciativa de activistas, muchos de ellos extranjeros, que como resultado de una amplia movilización de masas. Presente en nuestro país, y es una asignatura pendiente que tenemos que resolver los trabajadores. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí presentamos de manera súper sintética una semblanza de los tres partidos más antiguos y estables en México: el PRI, el PAN y el PRD. El surgimiento del PRI tuvo su origen en la época. El nacimiento de este partido fue una respuesta de la derecha mexicana, personas católicas, empresarios y miembros de la clase media, para contrarrestar al gobierno cardenista y al Partido de la Revolución Mexicana y a su política de masas, que representaba para ellos, desde la óptica liberal a la cual se ceñían, un obstáculo para el desarrollo y la libre asociación del individuo, y una limitante en la formación de una ciudadanía auténtica, además del inicio de un proceso que pensaban desembocaría en un régimen comunista. El PRD, por su parte, nació en 1989, teniendo como elemento central el liderazgo carismático del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del emblemático expresidente Lázaro Cárdenas del Río,
El antecedente inmediato del partido se encuentra en el Frente Democrático Nacional, coalición de partidos de izquierda y un desprendimiento del PRI, que es la corriente democrática, que impulsan la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para la contienda presidencial de 1988. Derivado de la derrota de Cárdenas, bajo una fuerte sospecha de fraude electoral en su contra, las partes coaligadas en el Frente Democrático Nacional, aprovechando el registro del Partido Mexicano Socialista, deciden constituirse como partido, dando lugar al PRD. En sus inicios estaría orientado hacia un nacionalismo revolucionario, socialista, de centro izquierda, pero con el tiempo pasó a ser, de acuerdo con la Declaración de Principios en su Congreso Nacional de 2001, una izquierda plural, amplia, moderna, democrática y responsable, decía, ¿no? Aquí abrimos una ronda de 4 participaciones para que nos den un comentario acerca de lo que saben de estos 3 partidos y pueda abonar a la discusión y enriquecer este proceso. Habían alzado la mano por acá. No, el compañero. Gracias. De hecho, a lo mejor ahí lo que faltó poner es con registro, ¿no? Porque obviamente todos los partidos que mencionó la compañera, pues actualmente no tienen registro, pero sí, por ejemplo, el Partido Comunista en 1919, pero sí, en realidad, estos son los partidos más antiguos con registro en la actualidad. Eso es a lo que nos referíamos. Javier, por favor. No, desaprender más bien. Sí, y los propios militantes se acercarían a ver, pero lo fue identificando. Aquí tenemos siempre esa historia para que no pase lo que dijo Morena. El único que sí está totalmente limitado es... Pues ahora vamos a entrar al fenómeno. ¿Y al fenómeno por qué? Pues porque es el partido o el movimiento, vamos a ver, que pues más ha ganado en la historia del país y en muy corto tiempo. Eso puede ser no es lo importante, pero ahorita vamos a entrar a esta discusión. Morena es producto de un largo proceso cuyas formas de organización precedentes son movimiento social, asociación civil y organización ciudadana con el mismo nombre, hasta el registro como partido político, lo cual nos dio la posibilidad de competir para postular a Andrés Manuel a la presidencia y con un triunfo de el pueblo también vamos a reflexionar de la importancia que tenemos en este momento. Quinto,
yo tengo fe, yo tengo esperanza en que así va a ser. Organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda. Hay que ponerle comillas a eso, de izquierda. De esa parte, con principios, programa y estatuto. Hay que hacer un esfuerzo por leer los documentos básicos del partido, comprenderlos, discutirlos en nuestros comités. Es el conjunto de documentos que debemos leer y comprender en nuestro partido. Levante la mano quien ha leído los documentos básicos del partido. Vamos bien. Pues ahora al azar voy a elegir a alguien que me diga a ver. No, bueno, ¿cuántos órganos de manera general? 8, ya está por ahí, ¿no? El de más reciente, ¿cuál es? El Instituto Nacional de Formación Política. Si quieren el objetivo del partido político de izquierda debe ser primordialmente un espacio para la un instrumento para la liberación del pueblo a través de la conquista del poder político. Ojo, nos podemos perder pensando que lo importante es el cargo, es el puesto, y ahí se empieza a distorsionar realmente el objetivo de la izquierda. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente y ahorita vamos a entrar en una discusión acerca de eso. Fundamental en un partido político es el militante, que en nuestro partido es nombrado protagonista de RD. ¿Quiénes traicionó al movimiento? Una dirigencia que creyó que sin la base podía sostener, una dirigencia que estaba firmando el pacto contra México. Entonces nosotros no podemos empezar a generar relaciones de subordinación, porque al final lo único que vamos a generar es que otra vez desconectada de la base empiece a tomar decisiones que no favorece al proyecto, que únicamente favorece a quién, a ellos mismos en su lucha por obtener puestos y cargos. Ahorita vamos a entrar precisamente a esa discusión. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí se presentan los retos de Morena. Como gobierno, ser eficiente y eficaz. Ir logrando que nuestro programa se vaya concretando. En lo legislativo, reformas, lo que el pueblo demanda: austeridad,
combate a la y bienestar social. Y por ahí vamos avanzando, ¿no? En la austeridad creo que lo que hizo Andrés Manuel de bajarse el estamos teniendo una fiscalía que no se está volviendo como muchos esperarían y que los de la derecha como un brazo ejecutor del Ejecutivo, ¿no? Y buscar que no estén direccionados cual estaban acostumbrados y bueno, como sucedió en la Ciudad de México, se eleven a rango para que no llegue cualquiera y los cambie, o lo que teníamos, ¿no? La correa de transmisión para bajar la ayuda va a ser. ¿Qué ocurría antes? Si eras cuate del cacique de la colonia, pues tenías la ayuda. Si no eras cuate del cacique de la colonia, y si no, estamos teniendo ahora que es un derecho que no se puede dar de esa manera. Y bueno, organización tener cuadros para cumplir el mandato del pueblo. A importar candidatos, no vamos a traer personal de otro lado para siempre la administración. Y al menos desde mi punto de vista creo que es muy legítimo que cualquier compañero quiera servir, pero prepararnos mucho para que este proyecto realmente lo podamos ejecutar con eficiencia y eficazmente. Porque si colocamos a compañeros que a veces es importante que sean honestos y que tengan buena voluntad, pero podríamos completar el paquete, ¿no? Es fundamental que los compañeros nos tomemos información, que somos el partido en el gobierno y que tenemos la responsabilidad de cumplir. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Formar cuadros éticos y eso es fundamental. ¿Cómo explicamos que los chicos hayan llegado? Aquí en Gustavo Madero tenemos también un caso bastante lamentable, ¿no? Nora y Lobo, emanados del PRD, ¿cómo llegaron? Ahí hay un análisis, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis porque al final no llegaron solos, llegaron de descomposición política. Estar muy atentos de cómo tipo de pues vamos a ver los resultados, lo que no tiene, que no es escuchado y es negado en sus derechos. Y bueno, aquí se muestran algunas características que deberían de tener estos cuadros o estos dirigentes. Honestidad ante todo. Si no son estos
difícilmente, ¿no? Difícilmente van a poder cumplir con lo que nuestro partido está proyectando como la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque cuando lo más fácil va a ser darle la obra a mi cuate, aunque no cumpla. Y bueno, lo fundamental. Dependencia frío aún usted pues ahora demuéstrelo y atiéndame bien. Y bueno, la característica sería obediencia al mandato. Eso es fundamental, porque nosotros hemos definido en las escuelas de formación política que la corrupción es precisamente la desobediencia al mandato para obtener beneficio personal o de grupo en detrimento de la colectividad. ¿A qué me refiero? El tránsito para sancionar a quien viola el reglamento de tránsito. No está ahí para morder al conductor o extorsionarlo. Entonces, cuando de tránsito y deja su mandato. Cuando nosotros tocamos la semilla de una dependencia de gobierno y no nos atienden, no nos orientan, están desobedeciendo a su mandato. Entonces, eso es fundamental, que seamos coherentes, la militancia debemos ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque si decimos una cosa y hacemos perdemos credibilidad y autoridad moral. ¿Y qué pasa cuando se pierde eso en política? Se pierde la legitimidad, se pierde el respaldo y el respeto también del pueblo, ¿no? Entonces, si tenemos dirigentes que dicen una cosa, pero que hacen otra, aguas. Ahí hay un problema que resolver y no lo van a resolver ellos, porque ellos ya traen una forma de ser y de actuar. Lo tenemos que resolver nosotros. No hay apoyo porque usted es inteligente. Tienen maestría y doctorado. De que van a servir bien al pueblo. A los las cosas. Disciplina. Porque eso va a ser algo. ¿Quién más se anima a definir la disciplina? La compañera también. Arrancamos.
dejen atrás rivalidades internas. Antes de continuar, ya vamos a acabar, nos queda muy poco tiempo, ya estamos en la base final. A todas las personas que están recogiendo sillas, les pido que nos aguanten unos 15 minutos, no tienen necesidad de recogerlas aún. Hay personas que están tomando el taller, que están atentos, por respeto, por favor, no lo hagan. Eso, y la otra es que por favor no chiflen. Yo sé que de repente nos desesperamos, todos queremos participar, etcétera, pero tenemos que ser respetuosos y tratarnos como compañeristas. Entonces les pido que respeten al momento y respeten a sus compañeros y no tengan este tipo de actitudes. Por favor, ya vamos a concluir, solamente son 15 minutos más. También díganles a la hora de la comida que respeten a los ponentes porque se forman y todavía que ser que se están está solo y ya están formándose. Bueno, gracias, compañero. Entonces continuamos porque si no son estos espacios donde discutimos, ¿dónde va a ser? No. Vamos a... porque Porque si este curso de formación política se les impartirá igualmente a los altos mandos, ya sean diputados o senadores, ya que ellos tienen que poner el ejemplo, ¿no es así? ¿Y cuál sería la solución? si es pregunta, la respuesta. Dos temas muy importantes que tratar. El otro día fui a mi clínica de seguro social porque tenía ahí una pequeña cuestión que hacer. Y enfrente está la dirección número 7 de la gama. Y había una cola grande de gente que estaba esperando su
Este tema es muy importante, no podemos caer en ese tipo de relaciones, de maneras absurdas de nuestros políticos que están, que se supone que son morenistas, que están cayendo en las prácticas del PRD. En eso tenemos que ser firmes y tenemos que hacer algo contundente, no sé si desde ahorita o cómo, pero hay que llevarlo a honor y justicia. Fíjate, entonces son temas que hay que tratar, que hay que llevar, que hay que hablar con los compañeros que están de dirigentes en esos espacios, que no deben de hacer eso, que deben de atender. Rodolfo, una pregunta, ¿qué tiene de malo? Reproducir el sistema del PRI y del PRD, no más, ¿no? Estar siendo clientes, estar creando clientes políticos para seguir haciendo lo mismo. Entonces, si es importante que hagamos algo, que veamos o consultemos con quién en el partido se puede hacer algo para llamarle la atención al compañero que está de subdelegado allí o al delegado o al alcalde para saber qué está pasando. Eso no puede seguir continuando. Eso lo tenemos que resolver. Bueno, a ver, pero que sea una reflexión con relación de lo que trae atrás. Es el problema que no estamos, no leemos, no nos capacitamos, no tenemos, no seguimos principios ni reglamentos. Venimos y venimos a escuchar, venimos a hablar de la comida. El problema de las despensas es un recurso que estaba destinado el año pasado y ese recurso se tenía que entregar y no se puede mandar a otro lado porque entonces ya está saliendo la ley. Ahora, si ese recurso ya está destinado, lo tienes que entregar. No es cuestión de echarle la culpa ahorita al que está de gobernantes. Por eso hay que estudiar, compañeros, porque es bien fácil decir, están formando y los demócratas están entregando despensas. Lo malo sería que compañeros de gobierno, como ha pasado, utilicen ese problema para decirle a la gente, si no vas a mi comité, no te voy a entregar la despensa. Y entonces sí es lo malo, que también se han dado hecho. Pero cuando es un recurso que ya está asignado para cierta área, se tiene que otorgar, compañeros, porque ha pasado lo que no se otorga. Aquí tiene un problema legal muy serio, que no se vuelve a repetir y no se vuelve a otorgar. Esa es la referencia del señor que tiene que capacitarse, compañeros, no nada más hablar por hablar. Concluimos esta parte porque si no...
tener cualquier gobierno es alimentar a la gente. Pero cuando nosotros, me permiten concluir, cuando ustedes es alimentar al hambriento. Cualquier persona de izquierda toma esa opción y esa posición. Yo ahorita no tengo elementos para decir de qué manera se están entregando las despensas o si es un programa social. A dirigir la ronda de participaciones. Recordemos que es una pregunta: ¿cuál es uno de los principales problemas que observamos dentro del partido y cuál es su probable solución? Ahorita ya se habló del reparto de despensas. Vamos por acá, los compañeros de café, si le acercan el micrófono. Bueno, yo veo ruta distrital y después te vas al consejo y eso, porque ahí hay la línea de los grupos políticos enlistados en Morena. Y aquí deberíamos sacar, no sé cómo llamar la propuesta, de que la ronda de difícil se haga por la Asamblea Popular, en la cual se pasen los compañeros, expongan su programa, se les dé su currículum, si realmente tienen los requisitos que hemos estado aquí observando, y si no, no pasa. Y aparte de eso, que se haga ahí la elección a mano alzada. De esa forma evitaremos que se nos queden infiltrados las corrientes ahorita políticas de Morena que buscan nada más un beneficio y tal vez hagan fracasar este proyecto. Ojalá que se haga esta petición, como lo hicimos para el Instituto de Formación Política, que le faltaba presupuesto. Parece que hizo eco y ya salió una jornada. Así mismo hay que hacer esta propuesta para que se cambie la forma de elegir para el próximo Consejo de Morena. Gracias. Un punto muy importante: la selección de quienes nos van a representar y nos van a dirigir. Creo que ahí está uno de los retos, ¿no? Formar sus transformaciones, su evolución hasta llegar a México, y ahorita estamos precisamente dentro del mismo tema de partidos políticos reflexionando el nuestro que no está más que formado por una militancia que yo considero en este momento, pero esa militancia tiene retos. El partido tiene que crecer en número,
agradecer mucho. El cualitativo, el que tiene que ver con los fundamentos ideológicos. Me gustaría que siguiéramos charlando, pero ya nos tenemos que retirar, tenemos que cumplir con el tiempo. Yo les agradezco mucho haber estado aquí.